el pasillo, en las escaleras, en las aulas, en el buffet, o mientras te fumas un pucho y mirás a los cabritos. Radio Perio. Acá nomás, al alcance del mouse. Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es lunes 15 de septiembre, semana bastante movidita en la interna nacional política. Franco Di Nardo, buenos días, ¿cómo andás? Muy buenos días, Manuela, ¿cómo estás? Bien, bueno, hoy no nos acompaña Esme Milorini, pero le mandamos un abrazo muy grande. Ya el lunes que viene nos reencontramos con ella, si todo sale bien. Bueno, nada, hoy tenemos muchas notas, vamos a hablar de la situación de la Universidad Pública Argentina, vamos a hablar sobre los vetos presidenciales, vamos a hablar sobre internas políticas, así que acompáñennos que vamos a estar hasta la 1 del mediodía. La señora patotera. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero me podés entender que no podés hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos. Yo lo admiro a Margaret Thatcher. Dio vuelta y me pegó con el palo. Es una sinvergüenzada lo que está haciendo el gobierno. No perdono a ninguno de esos. Vamos a estar en comunicación en unos minutos nada más con Mauricio de Alessandro. Mauricio, que es prosecretario de ATULP. Buenos días, gracias por atendernos. Manuela Cardella y Franco Di Nardo, acá te saludamos desde el estudio. Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Vos? Bueno, semanita movida, entendemos, para tanto el claustro universitario que convoca a docentes, trabajadores no docentes y para también los estudiantes. Te queríamos consultar en primera instancia cómo están tomando las medidas tanto del veto como las amenazas del gobierno nacional a la educación pública en principio. Bueno, sencilla la primera pregunta, así como para arrancar. Para arrancar suavecito. Sí, seguro. Bueno, yo tengo un poquito de rebote, no sé si se puede corregir o es mi teléfono. Te recomiendo que uses auriculares porque no tenemos forma de resolverlo desde acá, desde el estudio. Nosotros te escuchamos bien igualmente. Bárbaro. Lo importante es eso, que ustedes logremos salir bien ahí al aire.
Me decías cómo estamos tomando nosotros el tema del veto o de los vetos. La verdad que no nos sorprende de este gobierno nada, mucho menos que siga con su crueldad y su ajuste permanente para con todos los sectores que ha elegido como enemigos. En el caso particular de las y los universitarios, tanto trabajadores y trabajadoras como estudiantes en general, nosotros venimos ya desde hace 18 meses, desde que comenzó este gobierno en diciembre de 2023, padeciendo la crueldad y el ajuste que viene llevando adelante. Nos ha identificado en su locura como parte de una casta, y dentro de esa casta considera que gozamos del privilegio de dar un servicio a la educación superior, lo cual considera evidentemente que no debe ser como es, y a partir de ahí nosotros entendemos que todo lo que hace este gobierno nos va a encontrar enfrente. Nosotros no tenemos posibilidad de articular con estas políticas. Hemos hecho todos los intentos posibles por sostener un diálogo racional, de buena fe, ya sea en el ámbito paritario para las cuestiones salariales y de trabajo, como en el ámbito institucional para garantizar el funcionamiento de las universidades con su presupuesto y su autonomía respecto de lo que debiera ser el normal funcionamiento. En cuanto a los vetos, no nos sorprende a nosotros. Este gobierno ya nos vetó el año pasado. Nosotros tuvimos ley de presupuesto universitario para poder recomponer salario, para poder sostener las aulas abiertas, los edificios en condiciones, y el gobierno a esa ley la vetó el año pasado y nos dejó sin posibilidad de tener el presupuesto que tanto habíamos peleado y luchado, y que tan descompuesto se encuentra respecto de la imposibilidad de justamente tener ese auxilio presupuestario que lo permita sostener. Y este año volvió a repetir lo mismo. Este año nosotros trabajamos desde abril a la fecha tratando de generar las condiciones en el marco del CIN, en el marco del Frente Sindical Universitario, conjuntamente con la mirada de las y los estudiantes a través de sus agrupaciones, para volver a elaborar un proyecto de ley de presupuesto que contuviera todo lo que se necesita, pero que además atacara los puntos débiles que había dejado el veto anterior, que solicitaba fuentes de financiamiento para este presupuesto. Bueno, esos puntos fueron salvados. Este proyecto de ley fue votado masivamente en ambas cámaras, incluso alcanzando los 2/3 en el Senado y quedando a tan solo 2 votos en diputados, en una votación ordinaria, donde solo se necesita el 50% o 50+1 para transformarlo en ley. Sí. Sin embargo, hubo acompañamiento muy importante. Y hoy nos encontramos frente a un veto que no deseábamos, pero que sabíamos que era una posibilidad muy cierta, que este gobierno no va a modificar su política económica, su crueldad para con los sectores más postergados. Y bueno, la votación del domingo en toda la provincia de Buenos Aires le expresó su disgusto, su malestar, y el gobierno sigue sin reconocer sus errores, sigue sin reconocer que el déficit cero no se puede alcanzar solamente castigando a los más débiles y siendo benéfico para con los sectores que tienen mayores posibilidades de subsistencia. Mauricio, te consulto porque coincidimos acá en que, bueno, nada, es un gobierno de violencia y que siempre va contra los más vulnerables. Hemos recibido posicionamientos desde el gremio docente, desde los estudiantes. Acá el viernes pasado la Ciudad de La Plata se llenó de gente y sobre todo de estudiantes que fueron a apoyar
el sostén de la universidad pública, pero te quería consultar cuál es la situación de los trabajadores no docentes. ¿ATULP va a hacer paro efectivamente? ¿Qué está pasando en ese sentido? Porque bueno, nada, entendemos que también los trabajadores no docentes son lo que bancan y lo que sostienen la universidad, particularmente en esta casa de estudios lo vemos claramente y siempre agradecemos, ¿no?, su trabajo. Bueno, no, no entiendo cuál sería la duda. El paro del viernes pasado fue un paro de toda la comunidad universitaria. Yo creo que hay una mirada binaria respecto a la universidad. Quienes estamos adentro sabemos que no solamente la hacen los docentes y los estudiantes, sino que para poder sostener a las instituciones universitarias de calidad es necesario el servicio y la prestación de trabajo de todos, de las trabajadoras y los trabajadores, docentes, no docentes, para que esos estudiantes y esas estudiantas puedan estar en las aulas y puedan tener calidad. Nosotros el viernes pasado hicimos un paro nacional universitario, es decir, un paro de todos los trabajadores y trabajadoras con el acompañamiento de las agrupaciones estudiantiles, más allá de las distintas miradas respecto de cómo abordar esta problemática. Y nosotros esta semana lo que tenemos es una movilización de carácter nacional, que es la tercera marcha federal, que ya estaba trabajándose, que el año pasado tuvo 2 movilizaciones muy masivas. Históricas, con más de 1,5 millones de personas, con réplicas en todo el país, con epicentro en Buenos Aires, en Plaza del Congreso, en Plaza de Mayo la de abril y en Plaza del Congreso en la de octubre, y que este año otra vez vamos a repetir este miércoles lo que se denominó la tercera gran marcha federal, que tiene una característica en particular, que es un horario y un punto de encuentro en Ciudad de Buenos Aires, para todos aquellos quienes podemos asistir a ese punto de encuentro, y que en el resto del país tendrá sus réplicas en cada ciudad, en cada universidad. Concretamente, nosotros este miércoles tenemos la necesidad de sumar el compromiso de la institución, universidad, de las autoridades. Por lo tanto, ATUL lo que ha determinado para este miércoles y ha solicitado, como corresponde, que haya un cese de actividades a partir del mediodía o a partir del día completo, que fue el pedido original para el día miércoles, donde la universidad se comprometa con el cese de actividades, que no sea solamente un reclamo sectorial o gremial de un paro para quedar nosotros siempre como los que queremos poner palos en la rueda de la educación y solo pensamos en nuestros salarios. Así que lo que ATUL determinó para este miércoles y ya tramitó es que sea la universidad, la institución, el acuerdo entre el rectorado y los distintos decanatos para un cese de actividades del día miércoles. Si eso no llegase a suceder, si eso no llegase a prosperar, tenemos entendido que en el día de hoy, a más tardar, tiene que estar siendo comunicada a todas las unidades académicas. Bueno, determinaremos mañana de qué manera garantizamos que todos los trabajadores y trabajadoras puedan estar este miércoles marchando en Buenos Aires, y si llegase a haber réplicas, como sucedió el año pasado en Ciudad de la Plata, que sea producto de una expresión masiva y popular, que no tenga restricciones respecto de la institución. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Franco Dinardo te habla. En el contexto de ajuste y el registro de las anteriores marchas universitarias, como la que se hará este miércoles, ¿cómo perciben el apoyo de la sociedad a la universidad pública en el contexto de ajuste desde ATULP y desde tu mirada? Mira, nosotros tenemos una mirada respecto de la legitimidad de nuestros reclamos muy alta. Por lo menos cada vez que la comunidad universitaria, en particular nuestra comunidad, la de la Universidad Nacional de La Plata, con todas sus facultades, colegios y dependencias, ha salido a la calle, ya sea en marcha de antorcha, en visibilizaciones, en distintas acciones que hemos hecho, no solamente en medidas duras como son los paros, sino que hemos diversificado, tratando de comprometer y sumar cada vez más actores y actoras a esta lucha. Hemos encontrado un eco en la sociedad que ha sido bien recibido. Siempre vamos a encontrar algunas excepciones, pero mayoritariamente la ciudad de La Plata, la región en la cual nosotros nos movemos a diario, tiene una mirada muy positiva respecto de la universidad como posibilidad de ascenso social, muy cercana respecto de la identidad y la idiosincrasia de los platenses. Por lo tanto, nosotros, al menos desde
nuestro sector, el sector de trabajadores y trabajadoras de la universidad, sentimos ese acompañamiento. Si después lo medimos de otra manera, podríamos decir que hubo un contundente y masivo, rotundo acompañamiento en las urnas el domingo en toda la provincia de Buenos Aires, y eso también es un acompañamiento a quienes luchamos y nos manifestamos en contra del gobierno nacional, porque lo que sucedió el domingo pasado fue un apoyo contundente, rotundo, a quienes nos resistimos a las políticas de este gobierno y le hacemos saber que están plenamente equivocados respecto de su déficit cero con ajuste y crueldad para todos los que luchamos. Mauricio, cierro con la última, porque no te queremos robar más tiempo. Hoy a las 9 de la noche anunció el Gobierno Nacional que va a haber cadena nacional justamente. ¿Esperás algún anuncio en específico previo a la marcha, como bien dijiste, la marcha federal universitaria, que tiende a ser histórica en nuestra cultura, básicamente, porque nada, los estudiantes siempre se han movido, la universidad pública ha movido la historia argentina cada año y con cada gobierno de derecha? ¿Esperás algún mensaje, algo particular que pueda decir el presidente? No sé, ¿cómo lo estás viendo? Mira, pasa entre esperar y desear, digamos. Uno desearía que este gobierno alguna vez piense en el pueblo y de una comunicación, de una resolución a favor de los más necesitados, de las y los jubilados, de las y los discapacitados, de las y los universitarios, de las y los trabajadores de la salud. Eso es una expresión de deseo. Después, ¿qué es lo que espero que suceda? Todo lo contrario. Este gobierno ha demostrado que no tiene ningún tipo de voluntad de pensar en un Estado presente que dé soluciones. Piensa un Estado en retirada, que se achique y que todo lo que sea privado se privatice y todo lo que no se pueda privatizar desaparezca vía el ajuste. Por lo tanto, una expresión de deseo sería que sí, ojalá el presidente esté a la altura de las circunstancias y cambie, pero ese deseo después choca con la realidad, ya nos ha pasado, por lo tanto tengo muy pocas esperanzas respecto del discurso del presidente, que esta noche debiera presentar un presupuesto que permita dar previsibilidad a todos los argentinos y las argentinas y que nos permita a nosotros, entre otras cosas, tener un presupuesto nacional producto de una votación en el Congreso. Mañana nosotros veremos. Esta noche ustedes estarán en la cadena nacional, tan denostada en un horario part-time para dar una comunicación. Esperemos ver qué sucede y a partir de ahí nosotros seguiremos militando, seguiremos trabajando. Para mañana a las 8 de la noche hay programado un apagón a las 20 horas, impulsado desde el SIN, con acompañamiento de la FUA, con acompañamiento del Frente Sindical Universitario y nada, si no hay respuesta de parte del gobierno, habrá marcha y habrá movilización y seguiremos empujando por cambiar las condiciones reales que permitan transformar a nuestra realidad. Mauricio, muchas gracias. Correremos entonces la voz sobre el apagón de mañana. Veremos qué va a pasar. La verdad es que es muy triste que siempre la violencia sea contra la educación pública y de calidad. Nos reencontraremos entonces el miércoles en la marcha en Buenos Aires. Así que te agradecemos mucho por tu tiempo y quedaremos a la espera de nuevas novedades. Muchas gracias a ustedes por el llamado, por dar la posibilidad de expresarnos y nos estamos viendo el miércoles y en cada oportunidad que podamos. Hasta luego. Mauricio de Alessandro, estábamos hablando entonces, que es prosecretario de ATULP. Mañana avisó que va a haber un apagón a las 8 de la noche. Hoy a las 9 hay cadena nacional y el miércoles va a haber marcha universitaria federal en todo el país, en toda la República Argentina. Ahora nos vamos a una editorial y después está la columna de Franco Di Nardo. Quédate hasta la 1 y acompáñanos.
ya no puedo contener, me tiro al suelo y no le puedo contestar. Arranca sola y no se va a detener. Bueno, volvimos. El título para la editorial de hoy es El pueblo resiste, y esto se debe a que el viernes pasado en la Cámara de Diputados se aprobó el veto al financiamiento de las universidades públicas nacionales. Esto, la verdad, no es novedad, ya que el miércoles acá en Señora Patatera habíamos advertido y anunciábamos que iba a pasar. Hace unos días también hablamos con Octavio Miloni, que es el secretario general de ADULP. Pueden ir a ver el programa a nuestro canal de YouTube, que es A Dónde Vamos a Parar. Y nada, veníamos charlando un poco de que la verdad es que era esperable. Ya hace casi 2 años que el gobierno nacional tiene un discurso violento, pero también tiene políticas concretas que van en contra del sustento de que siga en pie la universidad pública. Y queda claro que para el gobierno somos algo que hay que destruir, que todavía nosotros seguimos resistiendo, pero quedamos nosotros por destruir. El veto de Milei es claro, y es que somos un gasto innecesario. Tal vez, me pregunto, que es porque él no fue lo suficientemente apto para transitar en nuestras casas de estudios. Lo mismo le pasó a su vocero presidencial, Manuel Adorni, acá en la Universidad Nacional de La Plata. Y déjenme decirles que eso se nota. Se nota en su manera de dirigirse a la gente, se nota en sus políticas, se nota en su rechazo a la patria, se nota cuando desacreditan a nuestros docentes, a nuestros médicos, a nuestros científicos. Se nota cuando gobiernan para unos pocos que sí pueden pagar la educación privada para sus hijos. Bueno, pero nosotros somos la resistencia a su odio, ¿no? E históricamente hemos demostrado que acá somos muchos más los que bancamos a nuestra bandera, los que bancamos nuestro suelo y nuestra historia. De lo que son y de lo que históricamente siempre van a ser ellos, que son unos corruptos, son unos violentos y son unos odiados de la República Argentina. Pero pese al veto, las calles del país se llenaron de gente. Tenemos un video en producción para, nada, demostrarles que una vez más la gente resiste y una vez más la gente apoya a lo que significa y a lo que reivindica la lucha por la universidad pública, gratuita y de calidad, porque eso es la oportunidad de salir adelante, es la oportunidad de darle una educación y una formación profesional a alguien que no la puede pagar. Es la oportunidad de ponerse en el pecho el cartel de yo defiendo la universidad pública, y es grandioso. De hecho, te invito que si estás por la emisión de radio te pases a Twitch, así podés compartir las imágenes con nosotros de, bueno, básicamente esto que comentaba, de un pueblo que apoya y banca a las universidades públicas, a los docentes, a los trabajadores que hacen posible la formación de nuestros compatriotas, que bancan vivir en un país único donde la educación y la salud pública es gratuita y es de calidad, y donde además, algo básico, decir que estudias en la universidad pública, en la UBA o en la UNLP, que son las más cercanas a nosotros ahora, en la Universidad de Quilmes también, por ejemplo, es un honor, son palabras mayores realmente. Además, como respuesta al veto del gobierno nacional, en la página oficial de la Universidad de Buenos Aires se leía no al veto, y esto fue bastante polémico. Pedimos a producción si pueden pasar la foto de no al veto que tenemos ahí para mostrarles. Fue polémica, la verdad es que en las redes sociales muchos estudiantes salieron a decir que nos dejen estudiar en paz, que esto no es política. Lamento decirles que tener una universidad pública es política. Y desde ahí nos podemos comunicar, desde ahí podemos hacer cosas grandes, podemos cambiar el país, podemos cambiar nuestra historia, podemos darle una oportunidad a la sociedad. Por otro lado, ¿tenemos la foto ahí para pasar? Bien. Por otro lado, a fines de la semana pasada, el Ministerio de Capital Humano sacó un comunicado alertando que iba a denunciar a las autoridades de la UBA por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Eso también trajimos la foto del comunicado para pasar, si la podemos pasar un cachito. Y nada, es otra forma discursiva de la violencia nacional. Lo leo ahí antes de que lo pasen en producción. Nada, la verdad es que
es como si todos los elementos del gobierno nacional que dicen que van a terminar con el gobierno y con el rol del Estado, coartaron un plan para ir en contra de todo lo que funciona, como lo es la educación, como lo es la salud. Y esto va a quedar en la historia, esto no va a salir gratis, la verdad. Tenemos un video que es el video número 2 que pido para pasar, que es lo que salió a decir el subsecretario de las Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sobre esto. Esto sucedió el fin de semana en el canal A24, donde él amenaza en vivo a Matías Ruiz, subsecretario de Hacienda de la UBA, tras la polémica por el mensaje contundente en la página oficial de la UBA con el lema "No al veto". Ahí en unos segundos nada más lo vamos a estar viendo. Es el video número 2. Muy polémico lo que estuvo pasando en redes sociales, además. Ahí lo tenemos. Un profesor, 250.000 pesos. Pero son 10 horas por semana. Claro, no es nada. Bueno, pero es no, bueno, es muy bajo. Pero nosotros no negamos que es bajo. Nosotros no decimos que es bajo. Ese es el mínimo. Y después algo más promedio no que es cerca de 1 millón. El video. No, un profesor que tiene es el de que tiene 10 años de antigüedad. Jonathan Viale, es el video número 2. 1.300.000. Este es el video número 3, que en un ratito nomás lo vamos a pasar, que es un poco lo que estaba hablando Álvarez sobre el sueldo de los trabajadores no docentes. Pero bueno, nada, siempre bastante. Tenemos mucho material para pasar. Pero ¿por qué los estudiantes? Yo voy a pedir el allanamiento de tus servidores, porque yo quiero saber quién dio la orden de bloquear los usuarios de los alumnos. Yo lo que digo es, lo que tiene que ver con lo legal... Andá borrando todas las cosas porque se te va a poner complicada. Con los abogados... No, a mí no entendí, Alejandro, perdón. Me amenazaste al aire, no entendí. No te amenacé. Acompañando una medida que es... La cara de Feynman cuando estaban presenciando la amenaza al aire, porque es muy evidente, porque es la única forma que tienen de sostener sus políticas, amenazando, agrediendo al contrincante. El Partido de la Libertad Avanza en general siempre se ha posicionado de esa manera, ¿no? De no poder convencer a nadie sin gritos, sin patadas, sin música fuerte. Ahora sí, efectivamente pido el video 3, que es de Álvarez con Jonathan Viale sobre los sueldos de los docentes en la universidad pública. Y depende qué, porque acá hay otra discusión. Más o menos, un promedio. El mínimo, cuando recién empieza un profesor, 250.000 pesos. Pero son 10 horas por semana. Claro, no es nada. Bueno, pero es está bueno, pero es muy bajo. Pero nosotros no negamos que es bajo. Nosotros no decimos que es bajo. Ese es el mínimo. Y después algo más promedio que cerca de 1 millón. No, un profesor que tiene adjunto, que tiene 10 años de antigüedad y está de estar cerca de 1.300.000 pesos. Está cerca de 1 millón. Sí, es bajo. Estamos de acuerdo que no se puede vivir con eso, ¿no? Pero, a ver... No te estoy echando la culpa. Nosotros lo admitimos, nosotros somos los primeros que decimos que los sueldos no son lo que quisiéramos. Si Jonathan Viale dice, yo no te estoy echando la culpa de esto, nosotros acá en el programa les decimos que sí. Que ustedes tienen la culpa de que los docentes y los trabajadores no docentes no tengan un salario digno con más de 10 años de antigüedad. Que un profesional en ejercicio quiere ejercer la docencia y trabajando 10 horas semanales tenga que cobrar 200.000 pesos. Pido el video número 4 también, que Emiliano Jacabotti. Hubo una conferencia de los rectores y dejaron una frase que era un año más así no resiste el sistema universitario. O sea, hay riesgo de que o deje de funcionar o deje de ser ese sistema universitario que conocíamos. No tengas duda. A ver, no tengas duda porque esto está pasando. Primero y principal, acá no es que vos un día hiciste un ajuste, el docente se fue y al otro día ya lo reemplazás. Claro. Reemplazar docentes que tienen años de formación, lleva años de formación. ¿No? Que uno puede decir que todo se resuelve de la noche a la mañana. Claro. Y el sistema universitario viene sufriendo esto hace más de 1 año y medio. Y, por ejemplo, otro caso que es emblemático, las escuelas universitarias, ¿sí? Por ejemplo, una de las más conocidas, el Pellegrini, el Buenos Aires, todas las que quieras. Hace 1 año y medio
el valor hora era el 25% más que en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Hoy es el 21-22% menos. Y en esos colegios son muchos los docentes que viven de dar clases. Más allá de la excelencia, más allá de que también den profesores universitarios, vos tenés muchos profesores que viven de eso y que hoy te bajan las dedicaciones y te abandonan las materias con todo el dolor del alma. Entonces... Y Emiliano, el otro día hubo una conferencia de... Ahí lo escuchamos. Emiliano Giacobotti, él es vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, y esto fue hoy a la mañana temprano, 7:30, en la editorial de Ariel y Jalad, en el Destape, que fue bastante contundente, y dijo: en principio nosotros sin presupuesto no podemos mantener la infraestructura de las universidades de forma institucional, me refiero a los servicios, pero por otro lado, los docentes y los no docentes no tienen por qué estar fumándose trabajar gratuitamente, porque de verdad, aunque los índices de inflación digan que están por menos del 2%, a la gente no llega a fin de mes. El dólar que iba a correr entre las bandas lo están tratando de sostener y sigue aumentando. Previo a las elecciones faltan, Franco Di Nardo en un ratito me corregirá, pero faltan más de 15 días para las elecciones de octubre y, bueno, mucho más. Me dice acá mucho más, sí, ya sé que mucho más, pero bueno, no tengo los días exactos. Pero es terrible, digamos, que tengan que estar negreando a nuestros docentes, porque no hay otra forma de decirlo. Un docente que tiene que trabajar 10 horas semanales, decía que estaba cobrando 200.000 pesos, decía Álvarez, es una vergüenza. Y de verdad que los periodistas no tienen forma de vestir eso al aire. Y es evidente que no tienen forma de contrarrestar lo que va a ser la marcha de este miércoles. Así que espero reencontrarme con todos los que nos estén escuchando. Quiero leer en el chat también qué les parece la marcha de este miércoles y repensar un poco, ¿no? Esto, ¿qué implica realmente que la universidad pública no tenga presupuesto? Hablamos de una pérdida no solo de la calidad de enseñanza por los docentes que lastimosamente ya no pueden y se tienen que ir a instituciones privadas, o muchas veces se tienen que ir del país a trabajar a otros lados porque la verdad es que no alcanza, que crece el pluriempleo y que los docentes a veces tienen que dejar de trabajar en las casas de estudio más importantes y con los rankings más altos en calidad educativa en Latinoamérica, pero que también es un peligro para los que transitamos en las casas de estudio, desde la gente discapacitada que no se va a poder ir a una clase porque los ascensores dejen de funcionar, que no haya papel higiénico en los baños, que la luz se corte, que no haya agua. Digo, son todas cosas que a uno le imposibilitan seguir educándose y transitando en la educación, y como siempre hablamos también muchos de los estudiantes que tienen que dejar de estudiar para tener que salir a trabajar y no poder presenciar una clase, y lo vemos acá muchísimo. La verdad es que es penoso que esta sea nuestra realidad hoy en día, pero bueno, no me quiero extender más, ya volvemos con la columna de Franco y nada, mucho más para contar. Tan solo, no quiero sufrir, vivir todo este tiempo sin tu amor. Me ha sido tan difícil porque estoy herido por un aguijón que es todo tu cariño y se clavó tan fuerte en este corazón. La llevo encima, la llevo atada a mi corazón, y para
no estás conmigo no puedo dormir, no puedo respirar. Prefiero yo dejar que el aguijón me mate y así pronto olvidar. Y tu mirada la llevo encima, la llevo atada a mi corazón y para siempre se va conmigo, está clavada como un aguijón. Pero esta herida que llevo encima no pesa nada, solo es dolor y todo el peso de tu mentira, toda la vida va a estar sobre vos. Y tu mirada la llevo encima, la llevo atada a mi corazón y para siempre se va conmigo, está clavada como un aguijón. Pero esa herida que llevo encima no pesa nada, solo es dolor y todo el peso de tu mentira, toda la vida va a estar sobre vos. Ahí volvimos. Quiero ver a la gente que nos está escuchando desde Twitch qué opinan sobre la marcha de este miércoles. Déjennos sus comentarios, así problematizamos un poco acá al aire. Fran, ¿qué te pareció lo que vimos en la editorial? Los videos de los rectores, de los vicerrectores en realidad, y de Álvarez. Sí. Bueno, primero también quería preguntarle al chat y preguntarte a vos, así tenemos una conversación. ¿Qué opinás de la cadena nacional de hoy? ¿Va a ser una cadena partidaria como nos tiene acostumbrados? ¿O vas a decir algo que le importa a los argentinos?
Y yo creo que todo lo que diga el presidente debería tomar relevancia para cualquier argentino. Por eso eso en mismo, y primero más y siendo una cadena principal. Mirá, para mí tiene esta relevancia, perdón que me meta. Apago, cuando aparece en la tele lo pago, no lo quiero escuchar. Si aparte va a decir cualquier barbaridad, cualquier barrabasada Y bueno, que vaya a mi contra. Ya está, ya. Es a lo que nos tiene acostumbrados, siendo una cadena nacional, con la relevancia que tiene una cadena nacional encima. No, ya no tiene esa misma relevancia. Se encargó de destruir ese medio de comunicación. Por eso mismo. No tiene sentido oírlo. ¿Para qué? Si ya sabemos. Y es Prefiero difícil. escuchar más la experiencia de la gente en la calle. Yo a Milei no escucho más. Y bueno, pero es difícil, sobre todo porque además el jefe de Estado. O sea, necesitamos entender un poco ¿Qué? ¿Qué? Si el jefe de Estado de qué es, el No, tipo pero que está en tu contra. Bueno, pero es un desastre, pero igual. No, yo a Milei ya lo escuché. Yo quiero escuchar más a las personas que están cerca mío ahora. Me parece que es mucho más importante escucharnos entre nosotros que escuchar las estupideces que puede llegar a decir ese tipo. Con el testimonio que nos estás dando y que mucha gente opina igual, vemos la degradación de la vestimenta presidencial Y sí. que Argentina en los últimos tiempos. Sí, boludo, es un tipo que sale con una motosierra y que bardea a un nene. O sea, ya escuché suficiente de Milei. Bueno, pero eso lo hizo desde su campaña. O sea, en ningún momento. El presidente le hizo bullying a un nene en Twitter. Sí. Aparte de la cantidad de barbaridades que dicen en Twitter, ya está, ya lo escuché. Sí. ¿Qué más hay que escuchar de él? Y bueno. Por eso mismo, la investidura presidencial totalmente degradada y hay que ver cómo nos recuperamos de eso. Y la porque calidad discursiva que tiene, que es paupérrima, la verdad. a la primera que el jefe supremo de la nación tiene ese degradamiento, ¿qué hacemos después? De ahí para abajo. Sí. Y también lo que sacaron desde el Ministerio de Capital Humano, denunciando a la UBA, las amenazas en vivo, digo, esa es las corridas, las amenazas y todo, es un discurso que se estuvo manteniendo durante todo el gobierno y durante toda la campaña presidencial. Bueno, la gente que veo tu editorial y veía a Feynman y Viale, que quizás son bastante amigables, ponele, con el gobierno, cercanos, no podían creer la boludez que dijo el subsecretario de Educación. Sí. Y se quedaban atónitos. Y es más, Johnny Viale le respondía, le decía, es una barbaridad. Fueron dos notas distintas y Álvarez también algo que él decía como, nosotros no tenemos la culpa de esto. Y es como, sí, la verdad que sí, ya hace 2 años que vienen culpabilizando al gobierno anterior y no tienen nada más para excusarse, digamos. Esta es su gestión, ustedes son las autoridades máximas que tienen que poner a hacerse cargo de sus acciones y la verdad es que la gente la está pasando muy mal, como bien decía Desde 2023 no Tato. se actualiza el presupuesto universitario. Sí, y todo lo vetan. Bueno, me contaba la vez pasada el señor Patotera del lunes pasado que, por fin se va a modificar que el Congreso y que no se pueda manejar Quizás. por veto. Quizás, sí, no En el mejor de tenemos los nada casos. asegurado. Y acordémonos que estamos en elecciones legislativas y se votan a quienes aprueban o sacan los vetos. Los que sí tienen una buena calidad discursiva son los estudiantes y ahí sacaron una convocatoria desde las universidades públicas para ir a marchar este miércoles. Tenemos el videito por ahí en Produ. Queremos cursar. Queremos hacerlo presencialmente y tranquilos. Aprender dentro del aula. Queremos seguir siendo la universidad de excelencia que somos. Y para eso necesitamos a los mejores profesores. Necesitamos que se queden. Queremos seguir formándonos siendo libres. Sin que nadie nos diga qué tenemos que decir o cómo pensar. Queremos seguir siendo el orgullo de nuestras familias. El orgullo de nuestro país. Porque la universidad pública es algo de lo que todos estamos orgullosos. La universidad pública nos puso en lo más alto. Esta ley no es contra nadie. Es a favor de todos. Te estamos pidiendo que vengas a bancar la ley de financiamiento universitario. Para seguir siendo los mejores. Para seguir siendo tu orgullo. Porque universidad pública Somos todos. Es tan fácil deslegitimar a la educación pública y nos olvidamos que es un derecho. Que educarse es un derecho, que tener salud, que tener techo, que tener trabajo, que son todos derechos, que hubo mucha gente que luchó para esto. Ahí en el chat nos ponen, creo que la marcha es algo fundamental, donde más personas deberíamos entender que se están fomentando por parte del gobierno mensajes paupérrimos.
Ahí Generan está. odio y buscan dividir más al pueblo. Ahí está, se me había corrido. Un pueblo dividido es fácil de gobernar a placer, creo yo. Sí. Y está bien. Y dice, por ende, ir a marchar, encontrarnos con muchas personas y demostrar que estamos unidos por una causa obvia, que es defender no solo a los profesores, sino a quienes educan el futuro del pueblo. Personas con poca educación también es fácil de manipular. Y eso es verdad. Divide y vencerás, dice. Sí, y un pueblo ignorante también es fácil de vender cualquier tipo de discurso que venda, ¿no? Contame vos qué preparaste para hoy, cuál es tu temática del día de la fecha. Bueno, estuvimos hablando del veto a las universidades, también salió el veto de emergencia pediátrica, muy importante, y también el veto a los aportes del Tesoro Nacional, que quitaba el control que ejercía el Ejecutivo a la plata que se destinaba a las distintas provincias. Yo la semana pasada hablé de la defensa de los gobernadores en las elecciones respectivas de cada provincia que han sucedido, como la pasada fue la de Buenos Aires, que ganó Fuerza Patria, ¿no? Entonces, la derrota de las legislativas hizo que Milei quiera acercarse a los gobernadores. Finalmente. ¿Cómo lo hizo? Con el Ministerio del Interior, que había sacado él, lo revivió. Y el secretario que era, ahora pasó a ser ministro, y se llama ¿Quién es? Lisandro Catalán. Lisandro Catalán. Me suena que lo has traído alguna que otra vez. No, creo que no. ¿No? Pero el padre, ¿sabes qué era? Estaba a cargo del Ministerio de Cultura y Educación durante la dictadura de Jorge Rafael Videla. Mirá, otra casta suena. más. Tenemos el tuit de Francos anunciando el Ministerio de Interior. Siguiendo las instrucciones del presidente Javier Milei con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante Ministro del Interior, Catalán Lisandro. Esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu del cambio. ¿Viste que Milei está en la misma pose que la foto anterior? En todas las fotos está igual. No, ¿Viste pero que en están los la memes? de esa mesa, digo. ¿Viste que están los memes? De que No sé si es sacan? una reunión en la presidencia o el póster del Conjuro 4 esto. Literalmente. Pero además salieron a decir que es un edito, o sea, es bastante Claro, polémica que la lo ponen foto con que Photoshop. hacen. Bueno, Lisandro Catalán Yo no puedo entender, realmente no, cada vez que, perdón, seguí Franco, no te quiero interrumpir. que que Lisandro Catalán fue propuesto por Francos y en las primeras reuniones se reunió con Sdero, que es de Salta, con dos más, de 18 gobernadores por ahí afines, se reunió con 3 nada más. Totalmente un fracaso. Y con esto que yo dije del Tesoro Nacional, el veto, se complican las cuestiones. Porque Milei se quiere acercar a los gobernadores, pero la ley del Tesoro Nacional que le quitaba el poder al Ejecutivo y que decía que el superávit de Javier Milei era en parte porque no había entregado la plata a las provincias, Claro, es que ese es otro tema también. fue propuesto por las provincias. Entonces ahora que vetan, ¿qué hacen las provincias? Obviamente van a estar en contra. Y sí. Pero además, si no, o sea, si les quitas el dinero, si les quitas los recursos, si le quitas la obra pública, ¿qué respuesta realmente esperas? O sea, ahora que se dieron vuelta en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, como vimos el domingo pasado, ahora es otro el discurso, ahora es otro el cantar. Claro, en un principio, el año pasado, varias provincias que tenían gobiernos provinciales le votaron algunas leyes a Javier Milei y al gobierno. Por ejemplo, las facultades delegadas. No sé si te acordás de las ley bases. Sí. ¿Cómo Pero, olvidarme de la ley claro. bases? Pero con la paralización de la obra pública, con esta cuestión del Tesoro Nacional, ya se sintieron traicionados los gobernadores. Entonces están virando hacia otro camino. Y más siendo que la Libertad Avanza en la mayoría de provincias pusieron sus propios candidatos y están compitiendo contra ellos y contra Fuerza Patria. ¿Y cómo ves esa pelea? ¿Cómo ves esa disputa? ¿Crees que vamos a tener otro triunfo de Fuerza Patria en las provincias? Para mí depende muchísimo de la provincia. Recordemos igual que la Libertad Avanza no renueva un montón de muchas bancas. Renueva 2 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que va a ganar seguro. Entonces es un escenario muy favorable desde un inicio. Ya desde el año pasado se veía que era un escenario favorable para la Libertad Avanza en cuanto a estas elecciones legislativas. Claro. Por una cuestión de renovación de bancas. Está bien que se van a ir los del PRO, que ahora están unidos a la Libertad Avanza. Pero depende bastante la provincia. El gobierno ya está cuidándose, le dio muchísima importancia a esta elección bonaerense
y me parece que ahora se quieren bajar debido al resultado que se les dio. Están teniendo muchas crisis de parte de la interna de La Libertad Avanza y ahora este fin de semana se hizo bastante conocida la interna con Santiago Caputo, que bueno, qué es lo que va a pasar ahí también finalmente se va a concretar. Santiago Caputo se va a ir de parte del gobierno nacional, apareció en el discurso después de las elecciones junto al presidente de la nación, pero luego bueno, hubo muchas revuelas de que los trolls no salieron a defender al presidente, que no salieron a defender a Karina Milei. A Karina sí la defienden, bueno, pero tenés el sector de Romo, que es de acá de La Plata, es diputado de bonaerense, que es más afín al Gordo Dan. Que ahí sí, por ahí defienden la cuestión Santiago Caputo. Sí. Pero el Gordo Dan intenta no pegarle a Milei, a Karina Milei. Porque aclara. Es el apellido. El apellido es muy importante, y más con Milei, que es una persona extraña, que es muy apegada a su hermana, que le dice el jefe. Sí, es como que ellos, si se cae Karina, se cae Milei. No hay una forma de coincidir es la idea, en eso. Y tienen la frase de Karina es Javier, Javier es Karina. Sí, es con lo que hicieron en la campaña. Con lo que estaban haciendo la campaña en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Adorni es Milei, Karina es Javier. Como para unir a los propios que ya le estaban pegando a Karina Milei. Sí, no sé la verdad qué va a pasar con esa interna. La cuestión también son los Menem. Lule Menem y Martín Menem, que están adentro del gobierno. Y a esta cuestión que yo te hablo del Tesoro Nacional, tienen bastante que ver Lule y Martín. Sí. Y hay que ver si en el Senado se veta este veto. ¿Viste la foto de Menem, de Karina y Menem juntos, Karina durmiendo arriba de Menem? Sí, en el aeropuerto. Sí. Qué lazo que hay ahí también, eso cabe destacar. Para mí, Karina tiene todo para ser imputada, no solo sobre el caso Libra, sino también con las coimas, pero bueno, no entiendo si va a ser posible que sea finalmente imputada, porque si ella cae Milei también, cae la presidencia en conjunto. Los que van a tener las manos limpias como siempre, porque siempre tratan de rebuscárselas, son los Caputos, son los Menem. Imagínate que están hace bastantes gobiernos. Sí, siempre es lo que decimos en los programas. Siempre que querés robar o que querés hacer alguna... Guillermo Franco, que estuvo en el anterior gobierno también. Bueno, ¿lo viste en la mesa de Mirta Legrand? Sí, lo vi. Que Mirta le retrucó. Sí. Mirta con el pueblo. Pero bueno, acá vemos a Francos con Catalán, que sí, son bastante... se conocen, entonces lo propuso para que sea ministro de Interior. Igual los propios también se están quejando de que revivió un ministerio, que ya había echado. Es tan buena la cámara que parece un edit con inteligencia artificial, literalmente. ¿Y en Fuerza Patria? No sé, habló Máximo Kirchner, habló Axel Kicillof. Muchas entrevistas dieron fin de semana. Muchas entrevistas, dando obviamente en alza la elección en la provincia de Buenos Aires. Sí, más vale. De una gran victoria por bastantes puntos en la provincia con mayor densidad poblacional. Sí. Mayor población. Y tenemos el video de Máximo Kirchner. ¿Qué dijo? Lo más importante. ¿Lo ponemos? En el circo, el zafarrancho que armó el presidente ahí en la hermosa localidad de Moreno, decía que la gente tenía que votar en defensa propia. Sí. Y lo hizo. Claro. y lo hizo, ¿no? Y eligió, gracias a Dios, la boleta del peronismo, ¿no? En su entramado, en su trabajosa síntesis y unidad, y en esa búsqueda de poder trabajar de mejor manera. Y por doy un ejemplo, había gente que decía que si las boletas tenían colores le convenía el peronismo, que si estaba el violeta y el azul, la sociedad iba a agarrar el violeta, y estuvo el violeta y el azul, y fue y buscó el azul. Por eso, antes de una elección, muchas veces hay debates y discusiones que después se comprueban o no, y así vas construyendo. Y se resuelven. Y se resuelven, es menos dramático que muchas cosas, digamos. Pero creo que fue saludable el triunfo. Después sí, obviamente hay particularidades dentro de la elección de cómo leerla, pero creo que eso más que para una discusión pública y grande está para realmente corregir y tratar de sostener o ampliar el resultado obtenido este domingo para el 26 de octubre. Bueno, ahí vemos lo que decía de los números de La Libertad Avanza antes de las elecciones estaban bastante subidos.
Ellos se subieron al pony, como se diría. Entonces la caída fue muy alta. Muy alta, no se la esperaban. Axel Kicillof dijo, si perdemos por 3 puntos, es una buena elección. Bajó expectativas. Hay que ver qué pasa para octubre. Porque viene golpeada la Libertad Avanza luego de esta elección, previa a las elecciones. Sí, también no vienen remontando con absolutamente nada, más allá de las cifras que vimos al final de la elección, que además fueron muy fructíferas, salieron a las 9, prolijitos. Pero, claro, se ponen palos en la rueda. Vos ves que reviven el Ministerio de Interior y le vetan la ley a las provincias. Entonces, ¿las provincias qué van a decir? Me estás cagando. Y sí. Que bueno, a ver, tampoco es muy diferente. Sumate a la fila, hermano. No vienen cagando a todos. No hay nada más para decir. Mañana vas a estar en Delgada Línea Roja con el Chile, ¿verdad? Francisco Solari. Nosotros nos despedimos, ya llegamos al fin del programa de hoy de Señora Patotera. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Instagram, nos ayuda a crecer muchísimo, la verdad, un like, un comentario, un reposteo, cualquier cosa nos ayuda además también a profundizar un poco el debate, que es lo que nosotros venimos a hacer acá. Así que nada, me queda nomás agradecer Tato Alcaraz en operación, Olivia Arteca y Morena Fabris en producción, Jano Cerrudo, Morena Grifante y Juliana Rodríguez junto a Lucio Ingargiola es el equipo de redes y de edición que tenemos en la programación. Franco Di Nardo me acompañó hoy, le mandamos un saludo muy grande a Esmeralda Milorini, yo soy Manuela Cardelle, les agradecemos por el tiempo compartido, así que nada, se quedan para el resto de la programación de Radio Perio. Un saludo muy grande. No compré los soles, a los otros no le hace mal. Que me importan las ballenas, que me importan los pingüinos. Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Tumba, tumba.